Ok, entonces tenemos el problema 19-17 que nos dice un bloque de 50 kilogramos se sostiene mediante el arreglo de resortes que se muestra. El bloque se desplaza verticalmente hacia abajo a partir de su posición de equilibrio y se suelta. Si la amplitud del movimiento resultante es igual a 45 milímetros, determine A, el periodo y la frecuencia del movimiento, y B, la velocidad y la aceleración máximas del bloque. Entonces, nos están pidiendo dos incisos, ¿verdad? Periodo y frecuencia en el inciso A del movimiento y en el inciso B la velocidad y la aceleración máximas. Ok, entonces tenemos el arreglo que es el que estamos viendo abajo de 3 resortes. Ahí nos dan las constantes de los resortes que vamos a tener. Ok, entonces, ¿cómo iniciamos nuestro problema, muchachos? ¿Qué empezamos a hacer acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre hacer, muchachos? Diagrama de cuerpo libre del bloque, ¿verdad? Ok. Entonces, comencemos realizando un diagrama de cuerpo libre del bloque. Ok, entonces, tenemos nuestro bloque acá. ¿Y qué vamos a tener acá, muchachos? Pues lo vamos a hacer antes de soltarlo, ¿verdad? Bueno, al momento justo de soltar el bloque. Ahí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, al soltar el bloque, ¿qué vamos a tener? Pues nos estamos diciendo que vamos a tener una amplitud de 45 milímetros del movimiento. Entonces, quiere decir que este va a estar desplazado, ya sea hacia abajo o hacia arriba, pues no importa, 45 milímetros de la posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces, pues lo vamos a hacer, si quieren, hacia abajo, 45 milímetros, y que a la hora de soltarlo suba, ¿verdad? Entonces, el diagrama de cuerpo libre, como dijimos, va a ser justo cuando lo estamos soltando. Entonces, en ese momento, ¿qué está pasando? Tenemos que los dos resortes de la parte de abajo están comprimidos, ¿verdad? Y el resorte de la parte de arriba está tensado. ¿Qué quiere decir eso? Que estos dos resortes están generando compresión en el bloque y este resorte de acá está generando tensión, ¿verdad? Ok, entonces coloquemos las fuerzas. Tenemos para el bloque el peso. Acá. Y vamos a tener las fuerzas que están generando los dos resortes de la parte de abajo, dijimos en compresión. Acá. Le vamos a poner F1, F2. Y acá, en tensión, F3, ¿verdad?
Ok, entonces ya tenemos nuestras tres fuerzas que se están generando, ¿verdad? Ok, ¿qué hacemos ahora? Pues aquí la única ecuación que podemos utilizar sería sumatoria de fuerzas, ¿verdad? En Y. Entonces, si hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en Y, igual, pues aquí vamos a tener a masa por aceleración, ¿verdad? Y decimos que hacia arriba es positivo. Ok, entonces tenemos las tres fuerzas de los resortes, F1, F2 y F3, que van hacia arriba, y el peso es hacia abajo. Bueno, si quieren aquí, pues para hacer esto de acá, solo lo vamos a poner, primero no le vamos a poner a masa por aceleración, pues lo vamos a poner antes de que se empiece el movimiento, pues lo vamos a igualar a cero. Esto es para determinar esta fuerza o para tener un resorte equivalente, ¿verdad? Entonces, vas a tener que la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Bueno, no vamos a poner aquí. Pues estas las vamos a poner que sea igual a la fuerza total de los tres resortes, ¿sí? Los que están generando los tres resortes. Aquí no vamos a considerar todavía el peso antes de cambiar estas tres fuerzas, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí a la fuerza equivalente, o sí, equivalente, de los tres resortes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es cada una de las fuerzas? Las fuerzas que vamos a tener en los resortes, sabemos que es la constante del resorte por el desplazamiento, por la deformación, ¿verdad? Más la constante 2 por la deformación, más la constante 3 por la deformación, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la fuerza del resorte equivalente, que sería la constante equivalente por la deformación, ¿verdad? Pues aquí todo lo vamos a dejar en función de la deformación. ¿Por qué? Porque el bloque a la hora de desplazarse hacia abajo está desplazando tanto la parte de abajo como la parte de arriba 45 milímetros. ¿Qué significa eso? Que estos dos resortes están comprimiendo 45 milímetros y este de aquí arriba se va a tensar o se va a elongar 45 milímetros, ¿verdad? Entonces, las deformaciones van a ser exactamente las mismas. Y pues en el resorte equivalente también, ¿verdad? Entonces, pues aquí podemos venir y simplemente eliminar todas las deformaciones, que son las que se repiten en todos los lugares, y esta constante equivalente va a ser la suma de las tres, ¿verdad? Entonces, esta constante equivalente va a ser la constante 1 más la constante 2 más la constante 3. Y esto va a ser igual a ¿qué? Sería constante 1, 8, constante 2, 8 y constante 3, 16. Que las tres están en el mismo sistema de unidades, ¿verdad? Entonces podemos ponerlos sin dimensionales. Entonces la K equivalente va a ser la suma de los tres, serían 16 más 8 más 8, serían 32 kilonewtons por metro, ¿verdad? Kilonewton por metro. Entonces esta va a ser la constante equivalente o el valor de la constante del resorte equivalente, ¿verdad?
Entonces, ahora este diagrama de cuerpo libre ya lo podemos sustituir, lo podemos variar y lo ponemos únicamente en función, perdón, mucha, lo ponemos únicamente en función del resorte equivalente, ¿verdad? Y ese es el con el que vamos a trabajar. Entonces, tenemos otra vez nuestro bloque. Tenemos acá el peso. Y hacia arriba, la fuerza R, la vamos a poner, fuerza del resorte. Entonces, ya con esto, pues, otra vez podemos realizar nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Y ahora sí, igual a masa por aceleración y vertical hacia arriba. Ahora, que de hecho esto de aquí, pues, va a ser en el movimiento armónico. Ahora, entonces vamos a tener la fuerza del resorte menos el peso igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Ok. Entonces, ya tenemos determinado cuánto es nuestra fuerza del resorte. Ya sabemos cuánto es, pues podemos calcular cuánto es el peso. Y pues aquí podríamos calcular la aceleración, ¿verdad? Pero para el inciso A, pues nos están pidiendo que determinemos el periodo y la frecuencia del movimiento. Entonces, ¿cómo podemos determinar el periodo del movimiento? Mucha. Y la frecuencia. ¿Mucha? ¿Cómo determinamos el periodo y la frecuencia? Eso sería, ¿qué, Marilyn? ¿Nos puede poner el periodo? Bueno, vamos a poner aquí la barra. Ese es el periodo, Marilyn. Ok, entonces el periodo está en función de la frecuencia natural. ¿Cómo determinamos esta frecuencia natural? ¿Alguien que se recuerde? Tenemos que sacar la frecuencia, sí. Sería la raíz, entonces la frecuencia natural circular es la raíz de K partido M, ¿verdad? Entonces, ya con esto, pues ya podemos determinar cuál va a ser nuestra frecuencia natural circular, ¿verdad? Para el
Para el, ¿cómo se llama? Para el resorte equivalente tendría que ser acá, ¿verdad? Ok, entonces calculemos la frecuencia natural circular. Aquí. Ok, esta de aquí, como dijimos, pues la vamos a dejar un poquito en pausa. De ahí retomamos esto de acá. Pero primero nos interesa determinar la frecuencia natural circular, ¿verdad? Entonces, calculémosla. Tenemos que la frecuencia natural es igual a la raíz de la K del resorte, bueno, equivalente le vamos a poner, que fue el nombre que usamos antes, partido la masa. Ahora, entonces la raíz de la K equivalente, que son 32, dividido la masa, es de 50 kilogramos. ¿Y esto va a estar igual a cuánto? De acá está perdón, en kilonewtons, pues solo necesitamos en newton partido metro, entonces ese sería kilos, ¿verdad? 32 kilos, para que lo tengamos en las mismas unidades. Entonces, ¿sería cuánto la frecuencia? 25.3. Estos son radianes por segundo, ¿verdad? Ok, ya que tenemos la frecuencia natural, podemos calcular el periodo. Entonces, el periodo del movimiento va a ser 2pi partido de la frecuencia natural, serían 2pi dividido los 25.3 radianes por segundo hora. ¿Y esto nos da cuánto? Esta va a estar únicamente en segundos, ¿no, mucha? Va a ser un valor bien pequeñito. 0.25, ¿sí? 0.25. 25 segundos, ¿verdad? Entonces, esta es nuestro periodo, ¿vamos ya? Entonces, ya que tenemos el periodo, pues ya es de lo que nos estaban pidiendo y la frecuencia del movimiento. Entonces, la frecuencia del movimiento, recordemos que es el inverso del periodo, ¿verdad? Entonces, la frecuencia es igual a 1 partido el periodo natural. Así es, ¿vamos ya? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, buenísimo, gracias. Entonces tenemos 1 dividido 0.25. Recordemos que esto es en hertz, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar ¿cuánto? Serían ¿qué? 4, ¿verdad? Hertz, ¿verdad? Entonces esta es nuestra frecuencia
del movimiento, ¿verdad? A 4 por segundo a la menos 1, ¿verdad? Ok. Entonces ya con esto, pues ya tenemos nuestro inciso A determinado. Ya podemos venir y calcular el inciso B. Entonces tenía el periodo y la frecuencia del movimiento, pues ya lo calculamos, ¿verdad? Luego en el inciso B nos dice la velocidad y la aceleración máxima del bloque. Entonces, para determinar la velocidad y la aceleración del bloque, ¿qué vamos a utilizar acá, mucha? ¿Cómo determinamos la velocidad y la aceleración, ya? ¿Alguien ahí, mucha? Eh, ¿Que se acuerde? Velocidad es igual a la amplitud por la frecuencia natural. ¿Así es, Julio? ¿Sí? Ok, entonces vamos a poner esto hasta aquí abajo. Y tenemos que la velocidad, que en el libro aparece como x con un punto arriba, es igual a x sub m por la frecuencia natural, ¿verdad? Entonces, x sub m, recordemos la amplitud máxima y la frecuencia natural, pues es la que ya calculamos, la frecuencia natural circular, ¿verdad? Entonces, x sub m, sabemos que son 45 milímetros, ¿verdad? La amplitud máxima. Y la frecuencia circular, pues ya sabemos, 25.3. Entonces, la velocidad va a ser igual a ¿qué? Igual a los 45 milímetros por los 25.3 radianes sobre segundo, ¿verdad? Y esto nos da igual a ¿cuánto? Aquí lo podemos tener en milímetros o en metros, ¿verdad? Si esto lo ponen por 10 a la menos 3, pues serían en metros. Aquí, Julio, nos lo pusiste en metros, ¿verdad? 1.14 metros por segundo. Ok, esta va a ser nuestra velocidad máxima que va a adquirir el bloque, ¿verdad? Ahora, ¿cómo determinamos la aceleración máxima? La aceleración es igual a xd punto, es igual a la amplitud x sub m por la frecuencia natural circular al cuadrado, ¿verdad? Entonces, serían 45 milímetros por 25.3 radianes sobre segundo. Y esto al cuadrado. Ahora, entonces, la aceleración es igual a ¿cuánto?
28.8 metros sobre segundo cuadrado. Y esta es la aceleración máxima que vamos a tener en nuestro movimiento. Ahora, ok. Entonces, pues aquí podemos venir y ver esto de acá. Recordemos que aquí esto es para un movimiento, ¿cómo se llama? Era un movimiento, pues uniformemente acelerado. Así era, ¿verdad? Entonces, podemos chequear esto contra esto de aquí a ver qué pasa, ¿verdad? Recordemos que este es el movimiento que vamos a tener, pero podríamos chequear esto de acá, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar esto de acá. Entonces, esta fuerza del resorte es la K del resorte por la deformación menos el peso, es la masa por la gravedad, igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces, pues aquí despejamos la aceleración y nos va a quedar que es la K equivalente por la deformación menos la masa por la gravedad partido todo la masa, ¿verdad? Entonces, esta constante, esta K equivalente, es de 32 kilonewtons. Por la deformación, esta deformación recordemos que es la amplitud máxima, 45 milímetros, menos la masa por la gravedad, la masa dijimos que era de 50 kilogramos, por los 981. Y todo esto dividido los 50 kilogramos. Entonces, esta aceleración va a dar igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da ahí? Debería ser lo mismo, ¿verdad? Pero todos nos chequemos, por favor. $18.99. Ok, entonces da 18.99 y con el otro nos dio 28.8, ¿verdad? Recordemos, esta diferencia se está generando, ¿por qué? Porque acá lo estamos calculando con un movimiento diferente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este de aquí es un movimiento diferente a este de acá. Entonces, eso significa que no podemos utilizar este tipo de movimiento para calcular este de acá. ¿Sí? Simplemente eso sería el tema acá, ¿verdad? Entonces, aquí esto, pues sabemos que no. Entonces, esto es, no sé,
por ser movimiento armónico simple. Ahora, ¿sí? Entonces, pues ahí tendríamos el por qué nos dio diferente. ¿Estamos claros? Entonces, pues aquí, esto nos sirvió para determinar esta constante equivalente, pero para esto de acá ya no lo podemos utilizar, ¿verdad? Porque ya es distinto. Entonces, simplemente obviamos esta parte y lo trabajamos con el tipo de movimiento que tenemos. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, pues aquí vamos a quedar el día de hoy. Nos platicamos el día jueves. Pues si no hay más dudas, voy a detener la grabación. Muchas gracias, se me había olvidado.